evaluación de proyectos. Nuestro equipo está conformado por Jacqueline Mata, Génesis Telles, Heilin Sánchez, Daniel Romero y mi persona, Mayuri Barón. ¿Qué es la evaluación de proyectos? El éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de su grado de evaluación y no es otra cosa que la valoración de sus riesgos, gastos, beneficios, recursos y elementos. O dicho de otra manera, se trata de buscar la mejor alternativa de ejecución. Todo proceso de evaluación implica situarse en escenarios hipotéticos. El objetivo es poner el proyecto en dichos escenarios y a la vez tratar de plantear los retos que ello implica para el cumplimiento de las metas iniciales. De este modo, los gestores del proyecto pueden introducir los cambios que mejoren la ejecución del mismo. En este sentido, la evaluación de proyectos representa numerosas ventajas y beneficios para la organización o cualquier empresa. He aquí algunas de las ventajas. Como primero tenemos la mejora en la toma de decisiones, que puede hacerse efectiva tanto en la fase de planificación como en etapas posteriores o incluso al final del proyecto. Una buena evaluación proporciona información valiosa para introducir las reformas convenientes. Como segundo tenemos identificar los principales riesgos, lo cual permite crear estrategias para minimizar los efectos de los riesgos y seguir adelante con las tareas propuestas. Como tercero tenemos promover un alto grado de organización conjunta, es decir, de todos aquellos que hacen vida en el proyecto, una evaluación eficaz promover la eficiencia y el grado de compromiso en los grupos de trabajo. Como cuarto, reducir los costos del proyecto, tanto los que ya estaban previstos en la fase inicial como aquellos que se van presentando a lo largo del proyecto. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de proyectos según el momento en que se ha realizado la intervención. Si hablamos de que la intervención fue inicial, es la que se efectúa antes de la aprobación del proyecto y sirve para fijar la viabilidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, entre otros. Consiste en la elección de una alternativa lo suficientemente factible como para que tomarla entre varias y adjuntarlas a las necesidades que existan dentro del proyecto. En algunas ocasiones vemos que existen cambios en la hoja de la ruta del proyecto, así como en el número de sus ejecutantes, los roles los mismos, la jerarquía de los mismos, los objetivos, entre otros. Ahora hablamos de una frecuencia en la que se realiza continua. Bueno, esto es lo que se hace en el transcurso mientras que está en la puesta en marcha del proyecto. Su función es prácticamente la misma, pues resulta de hacerla una herramienta eficaz a la hora de determinar los objetivos propuestos para cada fase que se han venido cumpliendo. Es preciso introducir una fase donde se hable de ejecuciones de tareas. Si la intervención se hace al final, esto es justamente después de que se haya ejecutado el proyecto. Consiste en indagar no solo aspectos positivos, sino también debemos estar especificando los aspectos negativos del proceso. Si se realiza la alternativa de impacto, que esa no es directamente con una frecuencia, sino que habla sobre la evaluación que debe realizarse habiendo pasado un tiempo desde la ejecución de un proyecto, su objetivo es el que viene dado a conocer los cambios positivos y negativos que ha traído la aplicación del plan al principio que se realizó al inicial. Es recomendable hacerlo en proyectos que se hayan hecho con un largo alcance, es decir, que llevamos a cabo un plazo estimado más o menos de 4 o 5 años. Las evaluaciones de proyectos también se pueden observar desde otro punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y financiero. En cuanto al punto de vista financiero, son las evaluaciones que se realizan con fines de lucro o de tipo empresarial y tiene por objetivo medir la eficiencia del capital social aportado para financiar un proyecto. Este tipo de evaluación también son llamadas evaluaciones empresariales o evaluaciones de tipo social. En cuanto a las evaluaciones económicas, al igual que la evaluación financiera, se hace con fines de lucro, es de tipo empresarial y su propósito es medir la eficiencia de inversiones involucradas en un proyecto.
Es decir, influye tanto la eficiencia de recursos propios, como lo es el capital social, como los recursos obtenidos mediante créditos o préstamos. En cuanto a las evaluaciones sociales, este tipo de evaluaciones se aplica a proyectos de tipo social. Es decir, su objetivo se basa en medir la eficiencia de los recursos invertidos en el proyecto, pero a diferencia de las evaluaciones económicas y financieras, estas se evalúan bajo criterios y parámetros macroeconómicos y de tipo social. Ejemplos de estos criterios pueden ser la disponibilidad del consumo global, otro ejemplo es la liberalización de los recursos productivos, el crecimiento económico y por último la redistribución de ingresos. Criterios utilizados para evaluar proyectos. La elaboración de los proyectos en sus distintos tipos contemplan una serie de criterios, bases que establecen sus conclusiones en función del campo, empresa, organizaciones de que se trate. Es que se empleará una serie de criterios u otros que guarden relación con los objetivos estratégicos que se persiguen. No existen criterios únicos. Por lo general, los criterios surgen en función de la naturaleza de cada proyecto. Sin embargo, la mayoría de estos casos se toman en cuenta con los siguientes criterios, definidos por la OECD, que es la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. Uno de los puntos son pertinencia o relevancia. Observa la congruencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades identificadas o los intereses de la población o instituciones. Otro punto es la eficacia, medida en que se logran o se esperan lograr los objetivos de la intervención, tomando en cuenta su importancia relativa. Otro punto es la eficiencia, que es la medida de los recursos, insumos, fondos, tiempo, etc. se han convertido en los resultados del proyecto. Otro punto es el impacto, efecto a largo plazo, positivo, negativo, primarios, secundarios, productos directos e indirectamente, para el desarrollo de este proyecto. La sostenibilidad. La sostenibilidad es la medida en que los cambios logrados por el proyecto continúen y permanezcan en el tiempo, a favor de esta población o las instituciones. Una vez que la intervención haya finalizado, suele considerarse en las elaboraciones de los impactos. Gracias. Hola, mi nombre es Eileen Sánchez y voy a hablar sobre los proyectos. ¿Cómo podemos clasificarlos? Bueno, los podemos clasificar de la siguiente manera: político-estratégicos, administrativos y técnicos. La política verá la parte social y política, su consistencia para trascender en el tiempo y que sea en cierta forma equitativa. Administrativa. En el caso administrativo, el fin siempre es la mayor racionalización de todos los recursos, el logro de sus planes, objetivos, metas, actividades programadas, entre otros. Es decir, es la expresión de la eficiencia y la eficacia de los recursos utilizados durante el proyecto. Lo técnico es una mezcla de lo anterior y lo propio. Consiste en cerciorarse de la factibilidad técnica del mismo. Dependerá de cada ciencia y el enfoque científico y técnico que aplique durante el proyecto. Según la naturaleza de la evaluación del proyecto, la podemos clasificar en dos. La evaluación puede ser privada y evaluación social. La evaluación privada, que incluye la evaluación económica, que asume que el proyecto está totalmente financiado por capital propio, es decir, que no necesitamos créditos por parte de entidades exteriores a las del proyecto. Y por otro lado, la evaluación financiera, que incluye el financiamiento externo. Incluye una evaluación financiera y una evaluación económica. La evaluación social, en la evaluación social, tanto los beneficios como los costos son valorados a precio sombra de eficiencia. Aquí interesan los bienes y servicios reales utilizados y producidos en el proyecto. Se consideran todos los efectos que tenga el proyecto sobre la sociedad. Persigue medir la variedad de contribución de los proyectos al crecimiento económico de un país o de una sociedad.
La evaluación social, su objetivo es llevar a cabo la cuantificación del impacto de un determinado proyecto, no solo en el entorno microeconómico, sino también sus implicaciones sociales, ambientales, etc., al mismo tiempo que tienen en cuenta las implicaciones económicas. Este tipo de evaluación se divide en dos componentes a saber. Uno es el análisis de las variables que componen el proyecto o determinadas, y dos es el análisis de variables que componen las consecuencias positivas y negativas que el proyecto ha proporcionado.